Me uno a mi hermano Stevens y le doy la bienvenida a todos aquellos que estén por primera vez, segunda vez, tercera vez, tratando de averiguar y de decidir si este grupo de cristianos es el grupo que quieren ser parte como una familia, una iglesia. Les damos la bienvenida y cada persona que entra por esta puerta, aquellos que estamos un poquito en la planeación del domingo, no tomamos a la ligera que hayan decidido estar hoy aquí. Es un domingo de calor, de carne asada, de estar a gusto haciendo quizá cualquier otra cosa, pero el hecho de que quieran estar aquí significa mucho para quienes estamos aquí y no lo tomamos a la ligera. En la semana nos reunimos para orar para que este momento sea de bendición para cada uno de los que estamos reunidos en este lugar. No sabemos exactamente con qué cargas venimos o con qué gracias y felicidades venimos, pero sí sabemos que no tomamos a la ligera cada persona que entra por este lugar. Queremos que sea una bendición estar juntos y ese es el objetivo, que es de estar juntos. El domingo pasado tomamos un pequeño descanso entre dos series que estamos, una que terminamos y una que comenzamos el día de hoy. Antes del Día del Padre estuvimos platicando, leyendo, estudiando el libro de Hechos, en donde veíamos qué fue lo que sucedió cuando Jesucristo asciende de regreso al cielo y deja a sus discípulos para que continúen con esta misión de comenzar iglesias y de esparcir el evangelio hasta lo último de la tierra. Y una cosa clave que vimos en ese estudio es que ¿a quién promete Jesús en el primer capítulo de Hechos que va a llegar con los discípulos cuando Él se vaya? ¿Quién de la familia divina viene? El Espíritu Santo. Dice Jesús, yo me voy, pero alguien más de mi familia, de este trío que somos en el cielo, viene para darles poder y para poder predicar el evangelio hasta el fin del mundo. Y veíamos que esta cara del Espíritu Santo como una persona que empoderaba a los seguidores de Jesús, que eran gente común y corriente, como cualquier persona. Y leíamos historias de tipos que no eran estudiados, que no tenían una maestría en lenguajes o en cómo expresarse, y predicaban, y sin miedo, e incluso desde la cárcel. Veíamos la historia de alguien que estaba a punto de ser asesinado y predicaba con valor y con fuerza. Y decíamos, el Espíritu Santo es aquel que en Hechos da la fortaleza y el valor para seguir adelante. Para seguir sin importar lo difícil que sea ser cristiano en el mundo. Ahora bien, el Espíritu Santo es descrito en Hechos como alguien que empodera a su comunidad para seguir adelante. Con esta nueva serie vamos a continuar explorando el rol del Espíritu Santo, pero en una nueva faceta, no en una faceta tan empoderadora para poder de manera sin pena y con fuerza proclamar el evangelio, sino de una manera distinta pero igualmente importante. Veremos el trabajo del Espíritu Santo cuando se trata de trabajar con tu mente y con tu corazón y con tu persona. Si el Espíritu Santo trabajando con cada uno de nosotros en donde más luz hay y en donde más oscuridad hay. En esos rinconcitos en donde yo no te dejo entrar porque me da pena que sepas las luchas que tengo detrás de cámaras. Y donde tú no me dejas entrar tampoco porque no quieres que te juzgue porque tienes este problema. Algo interesante, y dicen estudios matemáticos que en la iglesia, si este lugar estuviera lleno, en cada hilera, alguien que tiene un problema, por lo menos alguien más en esa misma hilera tiene el mismo problema. Pensando, yo seré el único que lucha con esto o con esto. Y cuando uno se abre con la gente, el grupo de hombres, no me ha tocado estar, pero algo que sé que pasa es que los hombres sacan el corazón y dirán en ese momento, oye, tengo esta lucha porque no aguanto a mi mujer. No sé si digan eso.
O tengo esta lucha con esto y es este momento de poder abrirte. Bueno, vamos en las siguientes semanas a ver cómo es que trabaja el Espíritu contigo de una manera tangible. Y sin más ni menos te invito a abrir tu Biblia, si traes una, si no va a estar aquí arriba, en Gálatas capítulo 5, comenzando con un versículo que si creciste en la iglesia, seguramente te lo sabes de memoria, y si fuiste niño en la iglesia, seguramente tienes una cancioncita con la que te aprendiste el fruto del Espíritu. Y es una de esas cosas que tenemos que tener cuidado, que hemos leído tantas veces, que la familiaridad tiende a ayudarnos a que pierda poder lo que leemos en la palabra de Dios. Amén. Entonces es difícil, por eso Dios, sean como niños, es difícil llegar ante el texto con Jesús y decir, ¿qué me tienes que decir hoy? Y dice la palabra de Dios, comenzando en el versículo 22, en cambio, el fruto del Espíritu, leámoslo juntos, ¿qué dice? Es amor. En el 22, en la otra diapositiva, por favor. Comenzando en el 22. ¿Otra? Ahí está. Entonces, el cambio, el fruto del Espíritu es que, juntos, amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. 9 atributos del Espíritu. Después de leer esta lista, ¿cuántos de nosotros nos da una sensación de que vamos muy bien en la lista? ¿Alguien más tiene una sensación de que no puede decir, no, yo ya, es más, si alguien dijera, yo ya los tengo controlados, junto al versículo 23 dice, humildad no la tienes. Entonces yo dijera, ya los tengo todos, no. Solo por estar diciendo que los tienes todos no tienes humildad. Solamente por eso. Y entonces uno, si es honesto, quizás tenga una sensación de pequeñez en cuanto al estándar que dice el Espíritu que crea en la gente en la que el Espíritu vive. Decíamos en Hechos que el Espíritu de Dios vive en aquellos que deciden seguir a Jesucristo, que son bautizados y que le dan su vida por completo, que el Espíritu va a vivir, a habitar dentro de esa gente. De hecho, dice que no es tanto que el Espíritu esté en el templo de Dios, sino ¿quién es el templo ahora? Uno mismo. Y el Espíritu de Dios vive en uno mismo. Y uno se pone a pensar, ok, ¿cuántas de estas tengo? Y ahí está el checklist, como dicen en inglés. Y la verdad es que por lo menos yo, en vez de sentir que los tengo casi todos, tengo 1 o 2 más o menos controlados. Y 6 o 7 completamente fuera de control. Me gustaría decir que los tengo todos y que ya terminé con el trabajo. Y lo chistoso que podría yo decir, los tengo. Y veo a mi esposa y está haciéndolo así. Se cree que los tiene. Cree. Pero dice mi papá, vive con él un mes y sabrá cómo es. Tú vives con alguien y te das cuenta que, es más, tienes invitados en tu casa que te llevas muy bien. A los 3, 4 días te das cuenta que tienen hábitos medio raros, que dejan los zapatos ahí, que dices... Y la primera cosa importante que queremos aterrizar en esta introducción a esta nueva serie es que Pablo habla del Espíritu de Dios como un elemento en singular y no en plural. ¿Quién se acuerda en la primaria? Singular y plural. Singular es ¿cuántos? Plural, más de uno. Y Pablo dice, el Espíritu de Dios es estas 9 cosas. No dice, el Espíritu de Dios son estas 9 frutas que te ofrece. ¿Sí? Naranjas y manzanas y plata. No. El Espíritu de Dios es más como una fruta.
una sola, y dentro de la una hay diferentes ángulos que si lo abres está llena de gajos, siendo la misma fruta. Y eso es importante cuando nos demos cuenta de que el Espíritu de Dios trabaja de esa manera porque es el Espíritu de Dios y fluye en momentos y en circunstancias distintas, a pesar de que uno dijera, ok, yo quiero más de este fruto. No. Dios dice, es el mismo fruto, esta es una cara de este fruto. Es una unidad, es un todo. Dice que no es como un árbol que produce una manzana y una naranja. No. Es un fruto que sale en la vida de aquel que sigue a Jesús y que tiene el Espíritu de Jesús dentro de él. Y esto nos lleva al siguiente punto, que es que ojalá que este camino, este proceso, fuera más sencillo y más rápido. Ojalá que tú pudieras irte a dormir un día y que te pusieras de rodillas. Muchos de nosotros oramos de noche antes de dormir. Que Señor, yo te pido con todo mi corazón que mañana al despertar el fruto de tu Espíritu sea completo en mi vida. Que mañana cuando abra los ojos esté 100% lleno de amor y amabilidad y alegría y paz y gozo y bondad y sobre todo dominio propio. Amén. Y será hermoso que te despiertes al día siguiente. ¿Habrá sucedido el milagro? Y que en ese espera del milagro seguramente llevas 5 minutos despierto y te das cuenta que la paciencia no es la que quisieras, o que la alegría no está ahí porque tienes que ir a tu trabajo y odias a tu jefe y de pronto ya llevas 10 minutos en el día y dices, este proceso va a ser más largo de lo que muchos de nosotros quisiéramos, amén. ¿A cuántos de nosotros no nos encantaría poder decir, ya llegué, ya lo tengo? Yo, por ejemplo, esta semana estuve, mientras preparaba este mensaje, pensando mucho tengo casi la mitad de mi vida siendo cristiano. Yo decidí seguir a Cristo a los 18 años. El próximo año cumplo 40. Y hay cosas que digo, no es posible que aún siga luchando con lo que luchaba hace tantos años. Hay otras que no. Hay otras que digo, Señor, gracias que me has ayudado a dejar esto en el pasado. Pero hay cosas que digo, es que esta cosa se hizo un inquilino en mi corazón, un inquilino inmortal que vive para siempre y que jamás se va a ir. Y es que la realidad es que en este proceso todos traemos una maleta llena de basura. Y así desde chiquitos, como aprendimos buenas cosas, también comenzamos a aprender malas cosas. ¿A cuántos de nosotros nos tuvieron que enseñar que mentir nos ayudaba a lograr el objetivo? A nadie. El niño chiquito que dice, yo no fui. A nadie le dijo, si tú mientes, te le va a salir con la tuya, por lo menos hoy. A nadie le enseñan a ser envidioso. Ay, el hermano trae el nuevo carro. Ay, qué felicidad. A nadie le enseñan eso, pero en el camino vamos agarrando buenas y malas cosas y son actitudes que hemos recogido por la vida, maneras en las que procesamos las emociones, maneras en las que nos relacionamos con los demás, maneras en las que reacciono ante las circunstancias. Mi papá, tengo toda mi vida diciendo que yo tengo un carácter de la tostada. Siempre dices eso. No. Si conoces a Iván, tiene un carácter o sea, si lo haces enojar, yo creo que mi papá se va a morir, yo voy a morir diciendo, mi papá,
Y eso es algo que le digo a Jesús: Espíritu Santo, ayúdame. Porque cuando me sale el demonio propio, no el dominio propio, el demonio propio, siento que no, como que me salen cuernos. Y es esta lucha real, pero son cosas que vamos agarrando en la vida y no importa de dónde. Esta semana, hace un par de semanas hablaba con un hermano y me decía: yo toda mi vida quise mucho a mi papá, pero había cosas que le pedí a Dios: por favor, no me dejes ser con mi papá cuando yo sea papá. Y hoy me doy cuenta que hago mucho de lo malo que hacía mi papá como papá, yo como hijo, y ahora siendo papá. Y no era chistoso porque es un dolor que decía: es que yo nunca quise ser así. Y digo esto porque nos demos cuenta que este proceso de que el fruto del Espíritu realmente florezca en nuestra vida es un proceso arraigado de cosas que traemos y que tenemos de años y de la vida entera, inclusive de nuestra propia familia, de cómo creemos que debe ser las cosas. Y en esta serie, a veces pareciera que es tanta la carga de la mochila, de las cosas que traigo, que la salida más fácil, podemos poner por favor la diapositiva de la serie, es precisamente decir, como le pusimos a la serie: yo así nací y así soy, y hazle como quieras. Y si me quieres, bien, y si no, también. ¿Alguien? Dice el Espíritu de Dios: yo soy gentil, pero con Cristo no hay de que así soy y así me voy a morir, quiéreme como soy. Dice Jesús: yo te amo tanto, tanto que quiero transformarte a la mejor versión que tú puedas ser, casi como mi Hijo Jesucristo. El propósito de Dios no es solamente salvarnos para que si Dios no lo quiera, chocas hoy en la tarde, te vas al cielo. El propósito de Dios es esta transformación constante de ser más y más como Jesús. Estoy convencido que en el mundo en el que vivimos hoy, el reto más grande que tiene la gente dentro y fuera de la iglesia es lograr comprender que lo espiritual se haga real y tangible en nuestra vida diaria. Es decir, que es muy fácil saber y orar y saber de teología, pero ¿cómo eso se ve tangible en mi día a día? Para entender toda esta teología, y como siempre lo digo, es importante no nada más sacar un versículo de la carta y quedarnos con eso, sino entender qué está detrás y adelante como contexto. Y ahora sí, por favor, si podemos poner la diapositiva comenzando en el versículo 16. Porque si pusimos atención al 22, dice Pablo: en cambio, como diciendo, antes de ya lo que dije, versículo 16 dice: así que les digo, vivan por el Espíritu y no seguirán los deseos de la naturaleza pecaminosa. Porque ésta desea lo que es contrario al Espíritu, y el Espíritu desea lo que es contrario a ella, que a la naturaleza pecaminosa. Los dos se oponen entre sí, de modo que ustedes no pueden hacer lo que quieren. Pero si los guía el Espíritu, no están bajo la ley. Las obras de la naturaleza pecaminosa, otras versiones dicen de la carne, son bien conocidas, se conocen bien: la inmoralidad sexual, impureza, libertinaje, idolatría, brujería, odio, discordia, celos, arrebatos de ira, rivalidades, disensiones, sectarismos y envidia, borracheras, orgías y otras cosas parecidas. Les advierto ahora, como antes lo hice,
que los que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos. Y es aquí donde el versículo que ya leímos dice Pablo, en cambio, el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. No hay ley que condene estas cosas. Los que son de Jesucristo han crucificado la naturaleza pecaminosa con sus pasiones y con sus deseos. Si el Espíritu nos da vida, andemos entonces guiados por el Espíritu. No dejemos que la vanidad nos lleve a irritarnos y a envidiarnos unos a otros. Es clara la comparación que hace Pablo entre lo que es la carne y lo que es el Espíritu. Y en la parte de la carne hay unos extremos que quizá algunos de nosotros jamás hayamos participado en ellos. Pero hay otros que uno dice, sí he vivido en esta parte de la carne. Sí he sentido el poder que tiene. Y una cosa hermosa que hace Pablo es que en esta, si podemos imaginar de manera gráfica, en la serie pasada decíamos que el reino de los cielos, que es donde habita Dios, recordemos, decíamos, invade el reino de nosotros en este mundo. Y lo que pasa es que estas dos burbujas terminan uniéndose. ¿Y dónde nos toca vivir a nosotros los cristianos? Justo en medio de donde ambos se enlazan. ¿Alguien más aquí siente que vive en dos mundos como cristiano? No quizás intencionalmente, pero alguien siente que todo esto que vive no es completamente lo que quiere, pero al mismo tiempo está lo de Dios y quieres más. ¿Y qué dice Pablo? Aunque quieras hacerlo, no puedes. Si no estás con el Espíritu de Dios, por más ganas que le pongas, no vas a poder lograrlo. Es el Espíritu el que da el fruto. Cuando hablamos de esta lucha entre dos naturalezas, dos ideales, dos maneras de vida, recordamos que en cada comunidad, que en cada persona está la gloria de la humanidad. La gloria de Dios y lo quebrantado en este mundo. Y en este caminar, en este empalpar juntos, es donde Jesús dice, si tú dejas que el Espíritu te guíe, que el Espíritu florezca, lo vas a lograr. Pero si tú te dejas llevar un poquito más por la carne, vas a caer más. Dice la palabra de Dios que Satanás es como un animal, un león rugiente esperando no acariciar, no decir, devorar, matar, destruir, terminar. No se anda con rodeos. Y dice la palabra que con un pequeño paso que le des a la carne, ¿qué pasa? Un poco más. Y un poco más. Los alpinistas profesionales, si están escalando, saben con poner un solo dedo en la piedra puede ser suficiente para tomar el siguiente paso. No toda la mano, no los dos pies, un solo dedo que pongas te da el paso para seguir. En la naturaleza pecaminosa pasa mucho eso. Ay, es un mensajito de texto. Lo voy a borrar. Ay, es una tarjeta de crédito. Luego la pago. Y de repente es, ¿de dónde me llegó este bill y cómo terminé acostándome con esta persona? Un poquito no pasa nada. Y así es la naturaleza pecaminosa, pero también así es el Espíritu Santo cuando le damos espacio a trabajar, aunque sea un poco en nuestra vida. La metáfora del fruto es extremadamente significativa y Pablo no lo hace por coincidencia. Casi que es 1800 años después de lo que escribe, hoy entendemos un poco más de la ciencia de cómo crecen las cosas.
de que está una bola de sol que da calor y luego hay un proceso que se llama fotosíntesis y que la planta sale y surge. Pero yo te digo, en el dado caso que yo fuera jardinero o agricultor y yo te dijera, yo crecí y produje esta naranja. ¿Es válido decir eso? Yo hice esta naranja. Es una pregunta media de pensarle. Yo la hice, yo la produje. No. Yo quizá cuidé la tierra, aboné la tierra, le eché agua, pero hay una fuerza externa que produce el fruto y es solamente el Espíritu Santo. Nuestro trabajo, y lo queremos explorar en las siguientes semanas, es ¿qué puedo hacer yo para cultivar un ambiente en donde el fruto sea obvio en mi vida? Porque el fruto es realmente obvio. La gente sabe, no por cómo predicas, sino por cómo ve en tu vida si hay fruto o tu vida está media podrida en términos vegetales. Hace una semana, o quizá si tú tienes un jardín o algún pedazo de pasto en tu casa, te das cuenta que después de las lluvias, si no tuviste la atención para cortar a tiempo el pasto, o el zacate, como dicen aquí, error. Si tardaste mucho tiempo para cortar lo que dejó la lluvia en tu jardín, y veo gente que está riendo porque seguramente no la cortaron a tiempo, y esposas que están diciendo, te dije que la cortaras hace 3 semanas. Bueno, mi esposa y yo tenemos un pedacito de terreno donde no hay nada más que hierbas. Y de repente me dice mi suegro, Iván, ¿has pasado por el terreno últimamente? Y como el terreno está junto a la escuela de Leo y Leo está de vacaciones, no he pasado por el terreno últimamente. Entonces yo estoy pensando, no, pues llovió que estará por aquí más o menos el pasto. Ahí me lo echo, me lo aviento el fin de semana. ¿Has pasado por...? No, ve a verlo. Y de paso, ve por mi tractor. ¿Sabes manejar estándar? Sí, claro. Bueno, las hierbas hasta acá. Y ahí está Iván, que no sabe nada ni de agricultura ni de tractores. Y ahí está mi suegro enseñando, mira, te vas a subir, le pones primera, segunda, high, low, subes el bote, bajas el bote, no le vas a pegar un cable de luz porque te electrocutas. Y yo pensando, ¿me voy a morir? Ah, no, que no tiene diésel. Bueno, ahí voy al diésel. ¿Y dónde se le echa el diésel esto? Ahí va el aceite. Ah, perdón, acá. Ya está, prendido. Y ahí voy, sobre la avenida A, con mi sombrero y mi tractor al terreno, con la máquina esta que corta el pasto atrás, como los parques de la ciudad, porque mi maquinita no iba a jalar. Obviamente no iba a poder. Y llegando al lugar, obviamente dentro de mí, con miedo porque no sé qué estoy haciendo, con miedo de que no le voy a pegar a algo que no sé. Y ahí voy, ¿ok? Como me dijo que primera, baja el bote, y ahí empecé, poco a poco. En medio de la tarde, sudando, bueno, iba como 1 hora y media, y de repente doy vuelta por el callejón y escucho un tronido durísimo. Me paro, dije, ¿qué fue eso? Un cuerpo. No se veía nada. O sea, no se veía nada. Entonces yo iba con el tractor a donde fuera. Bueno, el inteligente Iván le pegó una línea de gas. Porque el inteligente Iván dejó que las hierbas estuvieran tan altas que no se veía nada. Así que yo iba ahí a ver si la atinaba, y yo vi el callejón hasta atrás, y ahí terminé el terreno y me regreso. Y de repente la línea, y veo, ya, entonces, párate tantito, háblale a los de Atmos Energy, oye, le acabo de pegar una línea de gas, no sé si está abierta, si está vieja, no sé ni idea qué estoy haciendo, pero manden a alguien porque no quiero que haya una explosión aquí. Bueno, mientras tanto, por haber apagado el tractor se descompuso y ya no lo podía prender.
Llegaron los de la compañía de gas. Gracias a Dios era una línea que ya no servía desde hace muchos años. Todo esto para decirte que cuando no tienes cuidado y crees en las hierbas en la vida, ya después no ves ni por dónde vas. Y de pronto le pegas a una línea de gas y ¡pum! Y explota. Y sin saber mucho de vegetación, sabemos que las hierbas malas, las malas hierbas, crecen de out of nowhere, de la nada. Sin agua, con luz, con sol, con nieve, no llueve, crecen, le echas fertilizante, crecen. Y esas bonitas hierbas parece que están ahí listas para crecer alrededor de la planta que tú quieras y que tú tengas. Así que, nuevamente quiero invitarnos a poner nuestra mente en este Espíritu de Dios como un fruto que tiene distintas caras y distintas facetas en nuestra vida. Regresando un poco a cómo el fruto, cuando lo ves, no puedes discutir con algo que está ahí. Duele mucho que la Biblia dice, los conocerán por sus frutos. No por cuánta Biblia te sabes, que es muy bueno porque eso te ayuda a renovar tu mente. No por cuánto pones en el plato. No por qué tan alto está tu estatus en tu trabajo o cuánto tienes en la cuenta, pero por los frutos. La semana pasada platicaba con mi hijo Ethan de una cosa que me dejó impactado, porque él decía algo que a su edad no puede explicar el por qué, pero que a mí me dejó completamente impactado y me decía, hay alguien en nuestra familia, un tío de mi hijo, para no decir el nombre de quién es, pero es un tío de mi hijo, y me decía, mi tío tal es el no cristiano más cristiano que conozco. Yo le dije, a ver otra vez, piensa lo que estás diciendo porque no te entendí. No, sí. Mi tío tal es el no cristiano más cristiano que conozco. Entonces ya sentí por dónde más o menos iba su impresión o su comentario de este tío al que ambos amamos. Bueno, este tío no es cristiano y lo dice abiertamente. No es su fe, no es su religión. De hecho, él es una persona que no tiene religión. Entonces le preguntaba a Ethan, ¿a qué te refieres? Sí. Es que ponte a ver su vida. Es buen papá. Trabaja duro. Es bueno con la gente. Y me empezó a dar algunos de los frutos del Espíritu en una persona que alguien estrictamente diría, ese no tiene el Espíritu. Bueno, ¿a qué voy con esto? Que lo que se ve en la gente tiene un impacto grandísimo para aquellos que estamos alrededor de esa gente. Yo puedo nombrar gente aquí que le he dicho a mi esposa, ojalá yo tuviera un poco del amor que este hermano tiene por esto, o de la paciencia que tiene. Conozco hermanos que jamás he visto enojados, y digo, ojalá tuviera ese dominio propio. Seguramente se enojan, pero ojalá pudiera ser un poco como ellos. Y estas características del Espíritu Santo son atractivas. Y si yo te dijera, ¿quién no quisiera ser un poco más o tener un poco más del Espíritu Santo en su vida? ¿Quién no quisiera ser un poco más paciente? O tener más amor, o más dominio propio, o ver otra, más alegre. ¿Quién quisiera no estarse quejando de lo que no tiene y ser más alegre? ¿Quién quisiera controlarse más en los momentos más difíciles de la vida? Quiero invitarnos a embarcarnos en esta nueva serie con el espíritu, con la intención de ver qué puede hacer Dios en nuestra vida a partir de hoy y poder mirar hacia atrás en unos años y decir, hoy veo que el Espíritu de Dios florece un poco más en mi vida en esta parte. Entonces abres
la naranja y le quitas un gajo y lo puedes saborear. Y sabes que es parte del Espíritu de Dios. Y ya para terminar, una de las cosas que hace necesariamente difícil este proceso es que uno pensaría que es completamente personal, que es entre Dios y yo, y mi transformación como persona. Pero yo te pregunto, ¿cuál es el estándar número 1 que Dios usa para poner a prueba el fruto del Espíritu en nuestra vida? Lidiar con más gente. Aunque quisiéramos meternos en una cabaña de ermitaño y no salir, yo te juro que te frustrarías contigo mismo. Y quisiéramos estar encapsulados. De hecho, la teología judía era mucho eso de no me voy a juntar con la gente porque me voy a llenar de pecado. Estemos aquí limpios y que no pase nada, No. Por eso estamos en este mundo. El reto es, dentro del mundo, ser sal y luz. Y que el Espíritu de Dios sea tangible para aquellos que están alrededor de nosotros. Una cosa que habrá notado en Vida Abundante es el énfasis que tenemos sobre la familia. Y entonces, uno cuando lee la Biblia tiende a hacer hipotéticos los enemigos o las pruebas. Debo ser más paciente. Y uno pone una prueba como que alejada de la realidad. Y Dios dice, la gente que más cercana está contigo, por ahí empiezas. Y entonces, yo te digo que esto es ser cristiano. Esta semana que tuve un problema con mi esposa, nos dijimos, aquí no hay de que aquí soy, así soy y así nací. Y le dije, ¿sabes cómo se llama la siguiente serie en la iglesia? Que aquí no hay de que así nací y así soy. Y es en esa intimidad y en ese amor que uno se da cuenta de lo mucho que le falta para florecer como Dios quiere, pero al mismo tiempo de lo mucho que somos caminando con el Espíritu. ¿Me explico? Es fácil decir, comparado con esa lista de 9 cosas que es el Espíritu, me siento acá. Pero yo espero que tú puedas ver en tu camino con Cristo 10, 15, 20 años atrás, lo que has vivido y dónde estás hasta ahora. Una cosa, quizá lo que más admiro de nuestro hermano Pastor Jorge es la habilidad que tiene de identificar los momentos en la vida de la gente y hacer una historia que tenga sentido y ver qué estaba pasando aquí, qué estaba pasando acá, pero sobre todo, qué va a pasar todavía acá. Y en esa esperanza, hoy te digo que el Espíritu de Dios trabaja bajo la promesa de que la obra que Dios ha comenzado en tu vida y en la mía, aún no está terminada. Y esas son muy, muy, muy buenas noticias. Yo le agradezco a Dios que me haya salvado y que tengo la esperanza que cuando muera voy a estar con Él. Pero también le agradezco que el reino de los cielos pueda ser tangible en mi vida y tenga el reto de poder salir al mundo mañana y ver cómo Dios me continúa transformando. Esta naranja no se puso una vez dentro de la nada a decir, voy a hacer naranja.
Y eso nos pasa a nosotros a veces. Quiero ser paciente, quiero ser paciente, quiero ser paciente. ¡Ay, no sale la paciencia! Dice Dios, deja que el sol te pegue un poquito. Deja que la fuerza externa que no ves te ayude a crecer. Y con esto termino. Algo bien importante en esta serie es que no queremos en ningún momento tratar de encajonar el trabajo del Espíritu. Porque el Espíritu de Dios trabaja con cada uno de nosotros en momentos distintos, en maneras distintas y en cosas que no haría contigo lo que conmigo, ni con mi hermana o con mi hermano. Y darnos cuenta de que el Espíritu de Dios trabaja diferente en cada persona porque es Dios, es importante para continuar en ese proceso de que quien nos moldea a nosotros es Él y no Él a nosotros. Dice la palabra de Dios que nosotros somos hechos a la imagen y semejanza ¿de quién? De Dios. Pero ¿qué pasa? A veces nosotros hacemos a Dios a nuestra imagen y semejanza. Uno de mis autores favoritos dice, ¿puedes darte cuenta que has creado a un Dios que no es el Dios de la Biblia? Cuando tu Dios odia a las mismas personas que tú odias. Otra vez, ¿te das cuenta que tu Dios no es el Dios de la Biblia? Cuando te das cuenta que tu Dios odia de igual manera a tu jefe que tú lo odias. Cuando Dios dice, cuando tú le dices, Señor, no aguanto a esta persona, y tú crees que Dios te dice, sí, pobre, esta persona también yo tampoco la aguanto. Gracias, Señor. Y esa es el contraste de decir, así soy, así nací. Porque con Dios, no, es Él quien nos moldea. El cumplido más grande que nos puede dar la gente es, veo un poco de Jesucristo en ti. No sé qué sea, pero yo he visto chispazos de Jesús en hermanos en esta iglesia. Todo el tiempo. Todo el tiempo. Conversaciones de hermanos que me dicen, llevo 10 años limpio sin drogarme. O algo no tan drástico, me encuentro una hermana en la tienda y un hermano no tiene para pagar algo y sin que le diga a nadie agarra $100 y se los da en la mano y le dice, compra algo a su familia, hermano. Y yo nada más viendo casi con lágrimas de que es una hermana que hizo algo que ni lo puso en Facebook y no puso un selfie de ayudando al mundo, salvando al mundo. Y hay hermanos que durante la semana nunca aparecen enfrente quizá, pero están trabajando y trabajando y trabajando por el bien de los demás. Esos pequeños chispazos son momentos del fruto del Espíritu. No me imagino cómo será el momento donde todo sea puro fruto del Espíritu. ¿Te imaginas? ¿Te imaginas el momento en donde no critiques al hermano por lo que trae de ropa o el carro que maneja? Qué hermoso va a ser que uno no sienta adentro, ay, el hermano esto o la hermana, escuchaste que es así. Qué hermoso va a ser que no tengas que tener envidia o tentación sexual. Ese momento llegará y será hermoso. Mientras tanto, vivimos en este mundo siendo de otro. Vivimos en Lubbock, Texas, con pasaporte celestial. Amén. No sé si los músicos se quedaron dormidos allá atrás o qué pasó, pero ya se los llevó, ya nos quedamos, ahí viene. Queremos invitarte a pensar si quieres un poco más de este fruto en tu vida. Un poco más de este fruto en la vida. Yo te confieso que el tema de
de cómo trabaja Dios es bien curioso, porque hay semanas en donde sientes que estás cero conectado con Dios. Y a veces son las semanas en las que más tratas de conectarte con Dios. Y hay otras semanas en donde de repente sale un rayito de sol y dices, eso es lo que necesitaba hoy. Ahí está Dios. No sé cuál sea tu lucha en la carne. Y como dije al principio, nos cuesta mucho trabajo abrir y confesar las luchas. Fíjate, la Biblia dice que algo hermoso, que nosotros como hermanos actuamos como sacerdotes uno al otro y nos confesamos lo que está pasando. Me encanta eso. Yo le digo a mi hermano Jorge, estoy luchando con esto esta semana, no me deja. Vamos a orar, ¿qué pasa? No tienes que pararte aquí enfrente y decir lo que está pasando, pero habemos gente que queremos platicar contigo y desde ese punto continuar caminando juntos. Te voy a invitar que te pongas en pie para hacer una oración. Comenzamos esta nueva serie. Queremos explorar de qué se trata esto un poco más del Espíritu de Dios. Queremos ver cómo Dios florece a través de nuestras vidas. Y si tú quieres ser parte de eso, yo te invito simplemente a orar conmigo. Señor, Padre Dios, reconocemos que vivimos, Señor, entre un mundo que no es completamente como tú quieres que sea, Señor, pero al mismo tiempo tenemos la certeza de que tu reino, Padre Dios, nos da luz y chispazos de cómo deberían de ser las cosas, Señor. Padre Dios, cómo debería ser mi vida llena de la paciencia de Cristo, Señor, que incluso a la gente que lo mata, perdona y pide por ellos, Señor. Señor, sabemos que nuestro amor está muy lejos de llegar a ser como el que es el tuyo para nosotros, Padre. Pero Dios, cuando estamos en un rincón sin que nadie nos vea, Señor, reconocemos que ansiamos, que queremos, así como abrir una naranja, Señor, tomarnos todo el jugo de tu Espíritu y saber que estamos contigo y que estamos creciendo, Señor. Dios, no permitas que nos quedemos estancados en un primer amor contigo, Padre Dios. Te pedimos, Señor, que con esta serie tú renueves nuestras ganas, en nuestro compromiso de entrar en este proceso, Señor. Que es un proceso, Señor, que algunos de nosotros quisiéramos que fuera de la noche a la mañana, Señor, pero que nos va a llevar desde ahora y hasta que tú regreses, Padre. Y mientras tanto, Señor, yo te pido que nos llenes de esperanza para el futuro, Señor, y que al mismo tiempo tu Espíritu nos dé la fortaleza para vivir el presente, Señor, para ser transformados a tu imagen cada día un poco más y cada día un poco más, Padre Dios. Bendice a mis hermanos, a mis hermanas en este lugar. Señor, estamos a punto de compartir con nuestro hermano Aurelio y con Claudia el baby shower, Señor, y en este espíritu de que tú provees, Señor, de que tú das el fruto, Señor, de que nosotros no queremos, Señor, afectar este fruto, Padre Dios. Ayúdanos a ser sabios en cómo cosechamos nuestra vida, Padre Dios, en cómo trabajamos, Señor, pero esperar que el fruto venga siempre y solo de ti, Señor. Te lo pedimos todo esto en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que reinan por los cielos, por los siglos y de los siglos. Amén.